Acá estamos con el señor Jorge Michelini. Vamos a hablar en esta minuta filosófica sobre algunos temas de la filosofía. Hoy queremos hablar como un primer encuentro sobre qué es la filosofía. Nosotros consideramos que primero para poder hablar de algo hay que saber de qué hablamos. Así que bueno, arrancamos nomás. ¿Cómo está, Jorge? Bien, bien, amigo, muy bien. Te, te- Encantado. te pincho de entrada. ¿Qué es la filosofía? Decime. ¿Qué es la filosofía? Quiero que ahondemos en eso, en la esencia, en qué consiste, qué busca, cómo se hace. Bueno, bueno. Sería muy largo diríamos, o sería también una presunción tratar de agotar el tema en esta minuta filosófica, porque así se llama nuestro programa, ¿no es así? Exactamente. Minutas filosóficas. Muy bien, muy bien. Un título que le debemos acá al amigo Tony, ¿eh? Porque es una minuta, ¿no? Entonces, algo chico, algo pequeño. Se llenaron bibliotecas tratando de responder a esta pregunta que es la filosofía, ¿no? Este, en primer lugar, hay una noción de filosofía que es la que aparece generalmente en todos los manuales de filosofía, en todas las introducciones a la filosofía, y que es la que se remonta, por lo menos así nos dice la leyenda, o la historia, vaya a saber, a Pitágoras, ¿no? Cuando lo tomaron por sabio y él renunció a al título que le querían dar de sabio, y entonces dijo que él era un filósofo, pero era un amigo de la sabiduría, no un sabio, ¿no? Y bueno, ahí después se fueron, diríamos, haciendo todas las interpretaciones acerca de esto. Después hay una definición que cada uno puede tener acerca de la filosofía en base a su propia experiencia, a su propio quehacer filosófico. Por eso yo te puedo decir lo que de alguna manera yo entiendo lo que es la filosofía, ¿no es así? A lo mejor esto no va a coincidir con lo que otros piensan acerca de la filosofía. Este, Me parece bien que haya muchas opiniones, pero yo te puedo decir lo que yo pienso, lo que para mí es la filosofía, o lo que para mí debería ser la filosofía. Y entonces me parece que partiendo del nombre, es decir, la definición etimológica, eh, que es la amistad o amor a la filosofía, amor a la sabiduría. Ahora, hay dos aspectos acá. El aspecto, diríamos, de actitud que uno tiene hacia esto que llama sabiduría, y el aspecto, diríamos, de sabiduría, ¿no? De sabiduría. Entonces, yo partiría del aspecto, diríamos, de sabiduría, porque, digamos, formalmente la filosofía es un conocimiento y no es, digamos, una actitud, no es una actitud. Por supuesto que la filosofía exige de parte del que la ejerce, actitudes que son, ya digo, ¿no? Actitudes este, que no están en el campo del conocimiento, que están más bien en el campo de lo práctico, de lo práctico. Después vamos a ver en el campo práctico, diríamos, del hacer, no simplemente del conocer. La filosofía está, en cambio, como formalmente en el ámbito de la teoría, es decir, del conocimiento. Eh, y como la filosofía como conocimiento, por lo tanto, la filosofía en sentido formal, yo la definiría como, por lo menos esta es la definición que a mí más siempre me gustó, eh, que es la que encontramos
en la introducción a la filosofía de un filósofo bastante desconocido, como es Antonio Rosmini, que vivió entre 1797 y 1855, un filósofo italiano, que define a la filosofía en su obra Introducción a la Filosofía y en la parte que se llama Sistema Filosófico, como el sistema de la verdad. El sistema de la verdad. Entonces, esta definición que yo la encontré solamente en él, a lo mejor esta se encuentra en otros autores, no lo sé, no tengo conocimiento, está en su obra. Hay que distinguir dos cosas. En primer lugar, sistema, y en segundo lugar, verdad. Verdad. ¿Por qué? Porque puede haber un sistema que no sea verdadero. Puede haber un sistema que no contenga la verdad, pero la filosofía es un sistema, pero que contiene la verdad, ¿no? Rosmini dice, o advierte, el peligro del excesivo apego al sistema. El excesivo apego al sistema, ¿no? Hay, diríamos, pensadores, a lo largo de la historia los tenemos allí, pensemos solamente un Kant, o un Hegel, más todavía, que son pensamientos profundamente sistemáticos, especialmente Hegel, es un gran sistema su pensamiento. ¿Y qué es un sistema? Un sistema, el mismo Rosmini lo define como un principio con todas sus consecuencias. Sí. Es decir, se toma un principio como punto de partida y se sacan de ese principio todas las conclusiones que de ese principio se pueden sacar. De tal manera que es un ordenamiento de conocimientos en donde todo tiene que ver con todo. No son no es, digamos, un collage de afirmaciones que nada tienen que ver la una con la otra. No son, diríamos, enunciados aislados y unidos accidentalmente entre sí, sino que son enunciados que conforman una totalidad que no se puede separar. En este aspecto, grandes filósofos como Hegel, como Kant, por ejemplo, y otros, han sido grandes sistematizadores, y su producción fueron enormes, grandes sistemas de pensamiento, ¿no? Donde aparentemente, o más que aparentemente, es decir, cuando vos estudias estos sistemas, vos generalmente puedes empezar por cualquier lado, porque cualquier lado te lleva a todo, a cada una de las partes del todo, ¿no? Sí. Porque, repito, en un sistema todo tiene que ver con todo. Sí, aparte, Pero, decime. para agregar, el sistema puede ser, como bien decías, perfecto y donde todo tenga que ver con todo, donde las consecuencias se deriven, pero ahora el punto, que es lo que quiero que me aclares, porque es importantísimo, es el punto de partida, porque si vos tenés un punto de partida equivocado, vos después podés tener unas consecuencias impecables, pero que no van a ser ciertas. Por eso el punto de partida es tan importante a la hora de un sistema, porque será todo Y sí, consecuencia mirá, de inicio. claro, mirá, el sistema tiene que ver con la lógica, obviamente. ¿Eh? La lógica es un gran sistema, ¿no? Eh, pero el tema es cuando, diríamos, o diríamos, el punto crucial del sistema, para que sea un sistema de la verdad, como la filosofía, es crucial el punto de partida. Rosmini decía que el punto de partida, de dónde se parte,
es una cuestión verdaderamente crucial para el sistema de la verdad que es la filosofía, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el tema de este ejemplo, ¿no? Si vos decís, por ejemplo, que todo hombre es mortal, tomando el silogismo famoso de Aristóteles, ¿no? Que Pedro es, y si todo hombre es mortal, y si Pedro es hombre, luego la conclusión es que Pedro es mortal, ¿no? Y ese es un sistema perfecto, pero que además de ser un sistema, yo puedo decir, obviamente, salvo que sacrifique el sentido común, de que también contiene una verdad, dice una verdad, ¿no? Un sistema donde se expresa una verdad. Ahora, el sistema es, diríamos, el medio de expresión de esa verdad, ¿no? Que es la conclusión, pero fundamentada en lo anterior, que es el antecedente que está constituido por las premisas, ¿no? Ahora, fíjate que yo puedo decir también que todo hombre es una rata, que Pedro es, y si Pedro es hombre, luego Pedro es una rata, es decir, Lógicamente la perfecto. es que el esquema de pensamiento, llamémosle así, el sistema, es decir, la estructura lógica es la misma, exactamente la misma, idéntica en uno y en otro. El problema es el punto de Pero partida que no es cierto. de uno puede decir, bueno, este por lo menos tiene verosimilitud, ¿no? Y este no tiene verosimilitud. Entonces, en cuanto a sistema, diríamos así, en cuanto a estructura lógica, este, es la misma, pero no es la misma en cuanto al contenido, digamos así, ¿no? O en cuanto a la verdad que ese sistema contiene. Porque uno es verdadero, el otro aparente, por lo menos, verosímilmente verdadero, el otro parecería no serlo, ¿no? Entonces, diríamos, la filosofía es el sistema que une ambas cosas, que une, diríamos, la estructura lógica, ¿no? Con la verdad, con la verdad. Ahora, en esto es fundamental el punto de partida. ¿De dónde se parte? ¿De dónde se parte? Rosmini, ya que estamos dentro de su definición de filosofía, de su noción de filosofía, Rosmini dice que la filosofía no soporta lo arbitrario y lo gratuito en el punto de partida. No soporta las afirmaciones gratuitas. No soporta las afirmaciones arbitrarias. Es decir, no soporta, dice él, lo meramente hipotético, lo meramente hipotizable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la filosofía es un sistema que tiene su punto de partida no en el sistema, no en el sistema, sino que tiene su punto de partida en la verdad. Por lo tanto, cuando hablamos del sistema, no estamos hablando de la verdad del sistema, son dos cosas distintas. Una cosa es el sistema, es decir, la estructura lógica. Otra cosa es la verdad del sistema, ¿no? En el sistema de la verdad, que es la filosofía, el punto de partida no puede ser, diríamos, una posición gratuita, una posición arbitraria, que está ahí puesta allí porque a mí se me ocurre. O por lo menos está ahí porque si yo pongo en ese punto de partida del sistema una afirmación, un enunciado, por el sistema, ¿ven? Yo puedo sacar conclusiones a partir de ese enunciado, que es el punto de partida, puedo sacar conclusiones
que se fundamenten en ese punto de partida, es decir, que encuentren en ese punto de partida su fundamento, su justificación. Si yo, por ejemplo, ¿ves? Quiero llegar a la conclusión de que, Juan es una rata, y yo tengo que partir del principio, del punto de partida, de que todo hombre es una rata. Ahora, te hago una consulta. ¿Se entiende lo que Sí, 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 decimos? perfecto. ¿Ven? Ahora, ¿Se entiende? el tema es cómo llegamos a estar todos de acuerdo con una misma verdad, ¿no? Porque Ah, uno puede caer en la por eso, subjetividad tranquilamente. Entonces, es por necesario que sea eso. evidente. ¿Y dónde ves esa evidencia? ¿Vos cuál sería el punto de partida en este caso? Y el punto de partida son los primeros principios. Esos son los puntos de partida absolutamente primeros. Aquellos principios que no pueden ser negados por nadie. Aquellos principios que no pueden ser puestos en duda, que no admiten duda. Aquellos principios que utilizamos para pensar y para actuar en la vida. No solamente para pensar, sino también para actuar. Que los tenemos en cuenta y pensemos y actuemos u obremos fundado nuestro pensamiento y nuestro obrar en esos principios, aunque en el momento de pensar y en el momento de obrar no tengamos conciencia de ellos. Si vos le decís a tu mamá, querido Tony, bueno, ahora no, porque ahora estás viviendo allí solo y te tenés que hacer, te tenés que hacer Los fines de el semana, desayuno. pongamos. Los fines de El semana. desayuno. Pero hubo un tiempo que tu Un mamá te domingo. hacía el desayuno. ¿No? Tu mamá te hacía el desayuno algún tiempo, o sí o no. Y supone que vos le decías un día a tu mamá, mamá, llévate esta taza de café con leche porque esta taza de café con leche no es esta taza de café con leche. ¿Qué habría pensado tu mamá? Me hubiera mandado algún hospital, quizás. Más o menos, ¿viste? Algo parecido. Por lo menos te tomaría la fiebre, ¿no? Está Tomaría la adivinando. fiebre como para arrancar, después vemos cómo termina todo. ¿Y por qué? Y porque tu mamá suponía, o supone, si sigue suponiendo, y todos seguimos suponiendo, de que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en relación a lo mismo. No sé, ¿se entiende? Y sin embargo, a lo mejor tu mamá no sabía nada del principio de no contradicción, no sabía nada de filosofía, de metafísica, o de lógica, o de sistemas, no sabía nada. Sin embargo, lo estaba presuponiendo, aún inconscientemente en ella. El principio de no contradicción estaba actuando en su pensamiento y en su acción, en su vida. ¿No? Entonces, ¿ven? Es decir, el punto de partida tiene que ser tiene que ser que una verdad o una afirmación que tiene que ser aceptada aún en el caso de que se la quiera negar. No se puede negar el principio de no contradicción. ¿Por qué? Negar el principio de no contradicción, en definitiva, es afirmarlo. Porque no puedo negar el principio de no contradicción sin suponerlo válido para el pensamiento y para la acción. Porque en la acción, ¿por qué en la acción? Porque en la acción, porque en la acción sabemos que no es lo mismo una cosa que otra. ¿Ven? No es lo mismo, que no puedo realizar una acción, una misma acción, digamos, y negarla y no realizar esa misma acción al mismo tiempo. ¿Se ve? Entonces, los primeros conocimientos de los cuales tiene que partir el sistema de la verdad, que es la filosofía, están fuera del sistema, caen fuera del sistema. Como decía Aristóteles,
¿no? Es decir, los principios de la demostración caen fuera de la demostración, no son parte de la demostración. Porque Sí, no es el sistema el que me da la verdad. La verdad es anterior al sistema y no se obtiene por medio del sistema, sino que se obtiene por otro camino que no sí. es el sistema. Es que hay quienes pretenden justificar todo, pero también es cierto que cuando hay una verdad que es patente por sí misma, como que las cosas son, como el principio de no contradicción, no es necesario ni posible probarla, porque si así fuera, eh, todo se tendría que probar a partir de otra cosa y nunca llegaríamos a una verdad manifiesta por sí misma. Y todo saber humano no tendría un fundamento. Entonces, para mí, Bueno, eso es Aristóteles puro, por eso, ¿no? un primer paso es no pretender explicar todo desde una justificación, sino reconocer, o no sé si reconocer, porque es tan evidente que solo dejarse aceptar que hay verdades por sí mismas, porque muchas veces cuando uno discute con algún escéptico, eh, les pregunta el por qué a todo, pero yo no te puedo explicar por qué esto es, porque ya siendo, es evidente. Y bueno, mirá, por eso digo, los primeros principios no es que no necesitan ser demostrados, no pueden ser demostrados. ¿Por qué? Exacto. Porque no Eso. tenemos en nuestra mente conceptos, ideas, que sean más simples que esa. ¿Por qué? Porque los primeros principios se forman en la mente, ¿no? Se forman en la mente con nuestras primeras experiencias, con nuestras primeras experiencias. ¿Ven? Entonces, no tenemos la posibilidad de tener conceptos anteriores a esos. Son inmediatos a la experiencia. Vos para ¿Mm? saber que esta hoja es, no supiste qué es el ser y luego saber qué es esta hoja. Fue No, espontáneo, no, digamos. exactamente. Lo tenés por espontaneidad, digamos, puede ser por espontaneidad de naturaleza, no es que vos posees los primeros principios porque decidiste poseerlos, no, no. Por eso decimos, ven, los principios no se construyen, los principios se dan al intelecto. El punto de partida de la filosofía se da al intelecto, no se construye. En todo caso, podemos decir como que se descubre o se toma conciencia. Bien, me Es decir, encanta. es el descubrimiento de los primeros principios es de alguna manera tomar conciencia de que los tenemos y de que los estamos usando permanentemente en cada uno de nuestros pensamientos y en cada una de nuestras acciones. Bueno, y ¿Se con esto, entiende, Tony, lo que más o menos estoy con diciendo? esto me estás dando pie para algo que te quería preguntar, que es su relación y su diferencia con la ciencia actual, ¿no? Porque la ciencia también es un sistema y también busca Sí, la verdad en algún sentido. Pero sí, busca las verdades particulares de los fenómenos. pero Preguntarse yo, por el cómo de las cosas también, también pertenece a la verdad de las cosas. sí, pero yo no por ¿Eh? eso puedo Es pretender decir, que la ciencia es filosofía. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que la filosofía tiene un punto de partida que no está a disposición del hombre, que es la no, evidencia de las cosas, no. como estábamos diciendo, y que la ciencia No. sí tiene como punto de partida siempre un postulado. Sí, pero los postulados en filosofía son muy, diríamos, críticos, o en el sentido de que yo diría, a mí me parece, que hay que tener mucho cuidado con los postulados, ¿eh? En filosofía Tener sí, mucho, en filosofía en sí, filosofía. en ciencia no. En ciencia, especialmente en las ciencias formales, los postulados son normales, ¿no es así? No hay ningún problema. Pero en filosofía, diríamos, los postulados, a ver, es un punto de partida, el postulado es un punto de partida que me permite a mí fundamentar una conclusión que yo ya tomé a priori. A ver, Por ¿cómo es ejemplo, eso? yo decido, no sé por qué causa,
la que sea, porque causas puede haber psicológicas, sociales, políticas, las que sean, decido que Dios no existe, ¿no? O mejor, vamos a tomar otro ejemplo que puede ser más entendible. Supongamos que yo soy Nietzsche y entonces decido que la naturaleza, la realidad, ¿no? Evoluciona es decir, hacia el superhombre, hacia el advenimiento del superhombre, con todo lo que esto significa, ¿no? La supresión del débil, la supresión del pobre, la supresión del, bueno, porque el superhombre es voluntad de poder, y por lo tanto para poder, digamos, desarrollarse ese superhombre necesita prevalecer sobre todos aquellos que pueden ser un obstáculo para el advenimiento de este superhombre. Y entonces ahí están los pobres, están los discapacitados, están los enfermos, están los viejos, son todos obstáculos, son todos palos en las ruedas en esta evolución del hombre hacia el superhombre, ¿no es así? Ahora, vos fíjate que supone que Dios exista, supone que Dios exista. ¿Sería compatible esta doctrina del advenimiento del superhombre con Dios? Y no, evidentemente no, porque... Entonces yo tengo que partir de que Dios no existe. Exactamente. Y entonces pongo el punto de partida, Dios no existe. Dios ha Ateísmo, muerto. moral. No podemos ahora acá, digamos, como meternos en esta cuestión de Nietzsche, ¿no? Por el estilo, ¿no? Pero ateísmo moral postulatorio. ¿Ven? Es decir, Dios no existe. ¿Por qué? Porque si Dios existiera, No yo no puedo podría promover el nunca superhombre. fundamentar, ¿ven? Esta ética, diríamos así, entre comillas, ¿no? Que es totalmente contraria a lo que sería permitido o sería racional si Dios existiera. Por lo tanto, no es que Nietzsche diga que Dios no existe, tenemos que hacer como si Dios no existiera. Y por eso lo tenemos que matar nosotros, ¿no? En nuestra vida, diríamos, lo tenemos que matar para que nos sea legítimo, lícito, para Te que nos molesta, sea molesta. racional. ¿Cómo? Te molesta para el sistema nietzscheano. O sea, si vos Y sí, lo suprimís, obviamente. no podés pretender un Bueno, ahí, superhombre. ahí tenemos. Ahora, ¿se puede negar metafísicamente la existencia de Dios? No, no hay forma de negarla. No hay forma. Ahora, por lo tanto, ven, el postulado es un principio en el que yo quiero justificar mediante el sistema, quiero justificar una determinada posición mía, una determinada posición tomada. Por ejemplo, Dios no existe, ¿no? O mejor dicho, quiero justificar esta ética nietzscheana, y entonces, ¿qué tengo que hacer? Negar la existencia de Dios, o matar a Dios, como dice el mismo Nietzsche, ¿no? Para después, a partir de allí, ¿ven? Es decir, derivar esta ética como una conclusión de ese punto de partida. Entonces, esta ética, digamos, nietzscheana, queda justificada en un sistema que puede ser perfecto, en un sistema. Pero, claro, el punto de partida es el problema. ¿Ven? El punto de partida. ¿Por qué? Porque el hecho que yo pueda demostrar o no demostrar la existencia de Dios es una cuestión.
¿no? Pero la afirmación Dios no existe no tiene ninguna evidencia. Tal cual, tal cual. Y la filosofía toma su punto de partida de una verdad que tiene que ser, por lo tanto, evidente. Ahora, yo tengo una consulta. Evidente. De forma contraria, si yo me pongo quizás en el rol de un nietzscheano y te digo, bueno, está bien, pero la ética cristiana también tiene un punto de partida, que es Dios, o la existencia de Jesús, ¿no? Y en consecuencia, los mandamientos y toda la doctrina. Te podría responder con la misma moneda, digo. Sí, sí, pero acá yo le diría a la persona que te hace ese cuestionamiento, estamos en filosofía y no en religión, donde se exige la fe. Pero en filosofía, la fe está de más, la fe religiosa está de más. Por eso no es Así que lícito hablar de filosofía cristiana. no estamos en religión, No estamos estamos en en filosofía, claro. filosofía. Pero ¿Te das digo, cuenta? pero la idea es la misma, digamos. Según el punto de partida, vas a obtener diferentes consecuencias. El tema es que, bueno, pusimos un tema bastante controversial, que era el de la existencia de Dios, que tranquilamente te lo pueden decir, bueno, pero vos pones como punto de partida que sí existe. Pero la cuestión no es si existe o no, sino cómo. No, no, a ver, yo puedo poner como punto de partida que Dios existe, pero ojo, Dios existe es el resultado de una demostración y está dentro del sistema. Ahora, ¿a qué se reconecta el principio o el punto de partida? Dios existe, se reconecta a los primeros principios. ¿Por qué? Porque si vos no admitís que hay un creador del mundo, entonces el mundo, en ese sentido, si no hay un creador, si no hay Dios, no hay un creador, y si no hay un creador del mundo, el mundo no es efecto. Y te hago un comentario El que mundo me no es parece muy efecto. oportuno. Por lo tanto, pero el mundo no sería efecto en ese caso, pero está. Por lo tanto, el mundo tendría que tener una existencia necesaria. Ahora, Exactamente. el mundo existe necesariamente, y entonces, ¿cómo compaginás la existencia necesaria de este mundo, que existe sin Dios, con la contingencia de los Exactamente. entes de este mundo y de los acontecimientos de este mundo? ¿Cómo lo compaginás con la generación y la corrupción de los entes? Bueno, ahí se reconectan los primeros principios. Por eso tengo un comentario. La otra vez hablábamos nosotros de una suerte de no cronológico, sino qué es primero en el estudio de la filosofía, y habíamos concluido que nosotros no podemos hacer ética sin hacer antropología, porque la ética estudia el Sí, comportamiento del hombre. Primero tienes que saber qué es el hombre. Tampoco puedes hacer antropología sin saber cómo conoces, que sería el ámbito nociológico. Y tampoco puedes hacer nociología si no entendés lo que es la metafísica. Por eso todo sistema filosófico, en tanto sistema de la verdad, tiene que partir de un punto de partida, además de verdadero, metafísico. sí, bueno, pero estamos con los principios, estamos en el Está orden bien, metafísico. pero lo aclaro porque quizás uno parte de un punto ético, como excelentemente aclarabas recién. O sea, tiene que estar fundamentado por algo anterior. Sí, pero no los principios. Exactamente. Vos del principio llegás a una conclusión que te va a dar paso a otra conclusión, que te va a dar paso a otra, con la cual vas a poder... eh, Exactamente. Mira, si vos digamos, un sistema filosófico, ¿no? Es un sistema, digamos, una estructura, ¿no? De, digamos, razonamientos, ¿no? En el cual la conclusión de uno es el punto de partida o el principio de otro razonamiento. ¿Se entiende eso? ¿Mm? pero ese punto, Donde, volvemos a donde la repetir, conclusión de uno es a su vez el principio de lo de otro,
¿eh? Exactamente, Y así sucesivamente. exactamente. Y nunca va a poder ser un punto de partida evidente y principio de un sistema que Dios ha muerto, porque no tiene ningún sustento evidente que lo convalide para ser un sistema verdadero, que es lo que venimos... Es porque en definitiva, si asumís ese punto de partida, entonces el mundo queda, digamos, queda sin Dios. ¿Eh? Y si el mundo queda sin Dios, si el mundo queda sin Dios, el mundo es una contradicción, ¿no? Es un absurdo. Entonces, este, fíjate, no quiere decir que el ateísmo, por ejemplo, de Nietzsche, aclaro esto, sea un ateísmo metafísico, del que dice, no, Dios no existe y quiere dar razones de por qué Dios no exista, cosa que las razones no salen por ningún lado, no es así, no se ven por ningún lado. Sino que es un ateísmo, repito, moral, no metafísico, en el sentido que Dios no existe porque yo no quiero que exista. Porque no me conviene. Porque no conviene a mí a la conclusión que yo quiero, a la conclusión que yo quiero fundamentar. ¿Te das cuenta? Es decir, ¿por qué? Porque, a ver, cuando con el, digamos, el advenimiento de los escepticismos, se fue dando un reemplazo de la verdad del sistema, llamémosle así, la verdad del sistema, por la verdad, o donde la verdad real, ya podemos llamarla así, hasta metafísica, fue reemplazada por la verdad del sistema. Entonces, basta que un pensamiento sea sistemáticamente correcto, ¿no? Para que sea esa corrección sistemática sea un signo de la verdad de ese sistema, ¿no? Por eso digo, hay que tener mucho cuidado, ¿no? El punto de partida del sistema es crucial y tiene que ser, repito, ¿no? Un punto de partida absolutamente indubitable. Es decir, que no se puede poner en duda, del cual no se puede dudar de su verdad. Por lo tanto, diríamos, la verdad tiene que aparecer o tiene que imponerse a la inteligencia. ¿Ven? Tiene que imponerse a la inteligencia. Y vos te das cuenta enseguida cuando la verdad se impone a la cuando hay algo cuya verdad se impone a la inteligencia. ¿Y cuándo se da esto? Y cuando vos mirás y digamos, te convences de manera invencible, que no te puedes convencer de lo contrario, de que eso que vos estás, ese enunciado, por ejemplo, es verdadero, se impone a tu, que no podés dudar de él, que no Sí. podés dudar de su verdad. Por eso alguna vez hablamos y decíamos que en la cultura de hoy, la verdad fue reemplazada por la coherencia, ¿no? Porque lo que importa es que, o lo que garpa, por decirlo de alguna Es, forma, es que sea coherente, que suene bien. exactamente, No importa si es exactamente. verdad o no, pero si es lógico. Es que seas coherente. No importa si vos sos un buen cristiano, o mejor dicho, si sos cristiano o sos ateo, no importa ser cristiano, ser ateo o ser musulmán, o sea, no importa, porque saber cuál es, digamos, la religión verdadera, eso es imposible de saber, etcétera, ¿no? Lo importante es que si sos cristiano, seas un buen cristiano, vivas coherentemente con tu fe. Y si sos un musulmán, que seas un buen musulmán, que vivas en coherencia con los principios de tu religión. Y si sos ateo, que seas un buen ateo. Eso es lo importante. Hablo para la cultura escéptica y relativista, ¿no? Eso es lo importante. ¿Ven?